Hola a todos, hoy es miércoles, 5 de noviembre de 2025, y nuestro amigo Scott Ritter se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por invitarme. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Déjame empezar, Scott, con algo de lo que quizá no tengas muchas ganas de hablar. Lo que está ocurriendo en tu estado, Nueva York. En la ciudad de Nueva York tuvimos unas elecciones y el resultado fue Zohran Mamdani. Es un inmigrante musulmán y socialista y dijo que arrestaría a Netanyahu si viniera a Nueva York. Hay muchos temas aquí. Con su forma de ver las cosas en Nueva York, sabemos que muchos judíos de la ciudad le apoyaron. También muestra que el 75% de las personas menores de 30 años votaron por él, lo cual me parece enorme para una ciudad como Nueva York. ¿Qué está pasando en la ciudad de Nueva York que podría influir en el futuro del Partido Demócrata? Mira, todo lo que sé es que hubo unas elecciones libres y justas, y la gente de la ciudad de Nueva York votó por un hombre que estaba legalmente cualificado para ser alcalde. Me da igual si es inmigrante, me da igual cualquier otra cosa sobre él. Es ciudadano estadounidense, cumple los requisitos y ganó. Así que genial. La gente vota a la gente y luego puede exigirles responsabilidades. Si no te gusta, ¿dónde estaban las alternativas? ¿Por qué lo mejor que pudieron presentar fue Curtis Sliwa y, ya sabes, Andrew Cuomo? ¿De verdad me estás diciendo que una ciudad de 12,5 millones de personas solo pudo encontrar a esos dos tipos para oponerse a este? Quiero decir, si no te gusta, busca a alguien mejor. ¿A quién más querías ahí? ¿A un gobernador fracasado? ¿Sabes? ¿Un ángel de la guarda envejecido? Pues no. Quiero decir, estoy harto de la gente que condena a este tipo. ¿Su política es la mía? No. ¿Habría votado por él? Probablemente no. Pero tiene derecho a presentarse alcalde, y la mayoría de la gente de la ciudad de Nueva York votó por él, la gran mayoría. Y la última vez que lo comprobé, en una democracia representativa, eso es lo que cuenta. Así que no me preocupa esto. Quiero decir, los alcaldes de Nueva York han descubierto, y con razón, que los ciudadanos de Nueva York no se quedan callados cuando no están contentos. Y si este tipo no cumple sus promesas, no lo va a tener fácil. Así que le deseo suerte. Espero que les dé a los ciudadanos de Nueva York todo lo que querían, todo lo que esperaban. Pero ya veremos. No sería el primer alcalde fracasado, ni tampoco el primero exitoso. Ya sabes, los alcaldes van y vienen. Simplemente no puedo enfadarme cuando el pueblo de Estados Unidos vota por alguien y lo pone en el cargo. Mientras sea una elección justa y libre, significa que es un campo de batalla de ideas, y él tuvo las mejores ideas, al menos las que resonaron con la población que importaba, que es la población votante de la ciudad de Nueva York. Así es como funciona la democracia. Ya sabes, si no me gusta, pues caray, ¿por qué no me presento contra él la próxima vez o busco a alguien que lo haga? Eso es todo. No me preocupa nada de esto. De verdad que no. No pierdo el sueño por ello. Sí, y hablemos de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia. Sabemos que el presidente dijo durante su entrevista en 60 Minutes que Rusia y China están probando bombas nucleares, algún tipo de ensayos nucleares que están realizando, y no dicen nada al respecto. Detrás de bastidores, lo hacen en secreto. En esa misma entrevista, mostraron al comandante que sabía lo que estaba ocurriendo con Rusia y China en el caso de las pruebas nucleares. No recuerdo su nombre, pero dijo que no hay pruebas de que Rusia y China estén probando bombas nucleares. Y hoy hemos sabido que Vladimir Putin ha respondido a la retórica nuclear de Donald Trump, calificándola de un asunto serio. Ha ordenado al Consejo de Seguridad de Rusia y a los organismos de defensa que analicen las declaraciones de Estados Unidos y preparen propuestas sobre una posible preparación para pruebas nucleares. ¿Qué está pasando, Scott?
Creo que eres una de las personas más cualificadas para hablar de estos temas, en lo que respecta al control de armas, las bombas nucleares y la política nuclear. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que los Estados Unidos de América están gobernados por uno de los hombres más tontos del mundo, que no entiende el poder de las palabras. Antes de hablar sobre temas como este, probablemente debería informarse mejor. Este es un hombre al que le dijeron que los rusos habían llevado a cabo 2 pruebas nucleares, una del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik y otra del dron submarino de propulsión nuclear Poseidon. Ambos son capaces de portar ojivas nucleares, lo que significa que pueden transportar cabezas nucleares. Pero las pruebas eran de los sistemas de propulsión nuclear. Así que ya sabes, de algún modo decidió en su mente que iba a llamar a esto pruebas de armas nucleares. No, son pruebas de vehículos de lanzamiento nuclear, que casualmente funcionan con energía nuclear. Quizás esos sean demasiados nucleares para que el cerebro de Trump los procese. Pero en definitiva, ya sabes, habló y dijo, ellos están haciendo pruebas, así que voy a ordenar pruebas. Ahora bien, aquí viene la parte importante. Dijo, voy a ordenar al secretario de guerra, que sería Pete Hegseth, que lleve a cabo una prueba de armas nucleares similar a la que se hizo. Y todo el mundo se volvió loco y pensó, Dios mío, eso significa que Estados Unidos va a violar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y empezará a probar ojivas nucleares reales. Y sin embargo, hoy el secretario de guerra cumplió sus instrucciones. Probaron un misil Minuteman III sin ojiva. Probaron el sistema de lanzamiento, muy similar a las pruebas que se habían hecho. Pero ya sabes, hacemos esto todo el tiempo. No es la primera prueba del Minuteman III de este año. Hemos probado toda una gama de sistemas de lanzamiento Trident D5, y no debería sorprender a nadie. No debería alterar a nadie. Pero luego él se da la vuelta y dice cosas como, sabemos que los rusos están haciendo pruebas en secreto. Sabemos que los chinos están haciendo pruebas en secreto. Bueno, el secreto tiene que ver con las pruebas de sus misiles. Por supuesto que son secretas. Quiero decir, no es como si Rusia fuera a anunciar, oye, hoy vamos a probar en vuelo el Burevestnik, aunque al parecer un barco de la OTAN estaba vigilando la prueba y los rusos no hicieron nada para ocultarlo. Pero tus palabras importan. Y ahora eres los rusos, y tienes que ser pragmático. Tienes que preguntarte, ya sabes, ¿es este tipo simplemente estúpido? La respuesta, por supuesto, es un sí rotundo. Pero no puedes basar tu política en, simplemente interpretamos sus palabras como estupidez. Sus palabras también podrían interpretarse como que Estados Unidos cree que Rusia y China están llevando a cabo pruebas secretas de armas nucleares, y por lo tanto Estados Unidos debe estar preparado para realizar sus propias pruebas. Pero si ese es el caso, entonces no sería el secretario de guerra quien se encargaría de eso. Sería una situación completamente diferente. Una agencia estadounidense responsable del mantenimiento de las armas nucleares y el Departamento de Energía. Y no hay pruebas de que nos estemos preparando para realizar una prueba nuclear. Y tampoco hay pruebas de que los rusos o los chinos hayan hecho una o se estén preparando para hacerlo. Todos los países realizan lo que se conoce como pruebas subcríticas. Es decir, probamos el modelo del dispositivo nuclear de una manera que examina todo excepto el evento de fisión real. No obtenemos ese evento de fisión y luego extrapolamos a partir de los datos si el arma funcionaría o no, y así sucesivamente. Todo el mundo hace eso, y está en cumplimiento con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Pero ahora los rusos están escuchando las palabras del presidente. Verás, el presidente ruso ordenó a su Ministerio de Asuntos Exteriores, a los servicios de inteligencia y al Ministerio de Defensa que evaluaran lo que dice el presidente. Oye chicos, si estáis viendo el programa, ya os he dicho lo que pienso que es. Sabéis, no os alarméis. Esto es solo Trump siendo Trump.
Lo siento por eso. Pero ya sabéis, lo otro que la gente tiene que entender es que el Congreso de los Estados Unidos financia al Departamento de Energía cada año para que esté preparado para reanudar las pruebas nucleares con poca antelación si fuera necesario. Y hay mucha presión aquí en Estados Unidos para que el gobierno se retire del Tratado de Prohibición Completa de los ensayos nucleares y empiece a probar nuevos diseños de armas nucleares. ¿Sabéis? Nuestras bombas son diseños antiguos y muchas de ellas tienen que mantenerse con el tiempo. Ya sabes, no se trata solo de los núcleos de plutonio, que tienen que ser reacondicionados y mejorados con el tiempo. También hay otros isótopos nucleares implicados que pierden potencia con el tiempo, y ciertos gases deben volver a introducirse en cantidades específicas. Ya sabes, un arma tiene que mantenerse. Si quieres un sistema de disuasión nuclear, tienes que tener la seguridad de que las armas funcionarán según lo previsto, o si no. Porque si no tienes esa seguridad, el enemigo tampoco la tendrá. Si creen que tus armas no van a funcionar, pierdes esa detecta. Así que hay mucha gente que dice, mis armas son muy negras. Necesitamos hacer algunas pruebas limitadas, solo para confirmar que lo que estamos haciendo funciona. Las armas funcionaron según lo diseñado. Tal vez tengamos algunas armas nuevas que nos gustaría probar. Ya sabes, la ojiva nuclear de bajo rendimiento W-76-2. Nos gustaría probarla para confirmar que funciona como se anuncia. Pero hasta ahora, el tratado se ha mantenido. Nuestro compromiso de no realizar pruebas nucleares sigue en pie, y creo que sigue vigente hasta el día de hoy. No creo que el presidente haya dado ninguna instrucción a nadie involucrado en pruebas reales de armas nucleares para que empiece a prepararse para una prueba. Simplemente, porque es más tonto que una piedra, usa palabras que tienen significados que no pretende transmitir. Eso es lo que creo que está ocurriendo aquí. Scott, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sabes, ¿recuerdas que hablamos de Tulsi Gabbard? Me da la impresión de que está aislada dentro de la administración Trump. A nadie le importa de qué está hablando. En ningún tema, ni nacional ni internacional. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, ante todo, estamos tratando con un presidente que no entiende lo que es un trabajo de equipo eficaz, ni lo que significa formar parte de un equipo. Se ve a sí mismo como el capitán de un equipo en el que no confía. Solo confía en sí mismo o en un pequeño grupo de personas a su alrededor. Sabes, Tulsi Gabbard fue nombrada directora de Inteligencia Nacional, pero vimos desde el principio de su mandato que no siguió su consejo cuando ella le habló, por ejemplo, sobre Irán y su programa nuclear. Y me imagino que hoy, cuando ella habla de otros temas como Venezuela o Rusia y las armas nucleares, tampoco le hace caso, que escucha a un círculo más reducido del que ella no forma parte. Parece que escucha más al director de la CIA, que está más alineado políticamente con Trump. Escucha más a Marco Rubio, lo cual no entiendo, porque Rubio le odia con pasión y le desprecia. Y sin embargo, ha dado poder a Rubio no solo como secretario de Estado, sino también como asesor de seguridad nacional, lo que significa que Rubio dirige todos estos asuntos de política. Escucha a Sebastian Gorka, escucha a Keith Kellogg. Simplemente por estar escuchando, Karen tuvo facultad para hablar con él. Sabes, el informe diario presidencial lo elabora la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, no la CIA. Así que es Tulsi Gabbard quien se supone que debe proporcionar la dosis diaria de información. Pero este presidente la ha dejado al margen. Ella tiene un trabajo específico y politizado que hacer, que consiste en volver atrás y centrarse en el escándalo de la trama rusa de 2016. Y está haciendo muy bien ese trabajo. Pero la labor del director de Inteligencia Nacional no es la de un investigador forense. Debería mirar hacia adelante, hacia el futuro, y ofrecer al presidente la mejor información posible sobre el mundo en el que vivimos.
Lamentablemente, la persona mejor situada para hacerlo no tiene permitido hacerlo. Mencionaste la situación dentro de la administración, pero fuera de ella también está atacando a Rand Paul, uno de los pocos republicanos que lo defendieron durante el Russiagate. Y ahora mismo, de alguna manera, se siente amenazado por lo que dice Rand Paul. Ese es un problema serio con Donald Trump. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a estas personas que ya sabes, de alguna manera, están atacando a Rand, a Thomas Massie, a Rand Paul, a quienes no están de acuerdo con él en algunos temas? No del todo, pero simplemente no tiene paciencia en la forma en que los trata o se relaciona con ellos. Bienvenidos al culto a la personalidad, porque eso es lo que tenemos. No tenemos una democracia que funcione, no tenemos instituciones que respeten las opiniones diversas, ni el proceso de debate, diálogo y discusión que se supone debe producirse cuando se elaboran políticas complejas. Así es como se logra un consenso bipartidista, para que a medida que la política avance, haya apoyo en ambos lados del espectro. En cambio, existe un enfoque de gobernar Shravari Tuertha por parte de un hombre que se envía similiterai. No se ve a sí mismo pues en los tintes de los Estados Unidos. Él se ve a sí mismo como el dictador de Estados Unidos. Y es un culto a la personalidad. Es literalmente lo que Donald quiere, Donald obtiene. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que viste a un presidente estadounidense reunir a la gente, hacer que extendieran las manos como si él fuera el conducto hacia Dios, rezando a Dios a través de él? En Estados Unidos, donde una religión de Estado está prohibida, y aún así él se presenta como si fuera el conducto hacia Dios para tantos. Esto es peligroso. Quiero decir, esto es realmente peligroso. Es disfuncional en términos de la democracia real. Es disfuncional en cuanto a cómo está diseñado para funcionar esta república constitucional. Sabes, son tres ramas del gobierno, separadas pero iguales. Y sin embargo, lo que está haciendo Donald Trump es intimidar tanto al Poder Judicial como al Legislativo para que se alineen con él. Ha dicho que si la gente va en su contra, los va a arruinar. Está hablando de senadores republicanos. Quiero decir de nuevo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, porque estamos gobernados por un hombre que parece no reconocer los límites constitucionales y que parece dispuesto a usar todo el poder que de hecho se le otorga de la manera que él considere adecuada. Que se condene la Constitución. Uno de los temas más alarmantes durante la reunión que Putin mantuvo con su gabinete fue cuando el ministro de Defensa ruso dijo que los planes de despliegue del sistema de misiles hipersónicos Dark Eagle en Europa y en la región Asia-Pacífico podrían alcanzar el centro de Rusia en solo 6 o 7 minutos. No sé si existe algún tipo de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, algún canal extraoficial. Quizás algún tipo de comunicación entre Pete Hegseth y su homólogo en Rusia. ¿Hay algo así? Porque hemos sabido que Peskov mencionó que no hay ninguna llamada telefónica prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin. Pero, ¿cómo es la comunicación entre las dos administraciones? Este tipo de reuniones en Rusia muestran que, si existe comunicación, no es muy efectiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ante todo, cuando se tienen comunicaciones secretas, eso implica que el presidente confía implícitamente en la persona que realiza ese trabajo para reflejar con precisión la posición de Estados Unidos y para informar correctamente de la información recibida. Es una forma no estándar de hacer las cosas, pero se ha hecho siempre. Quiero decir, JFK tuvo célebres canales secretos con Hun Khrushchev que ayudaron a poner fin a la crisis de los misiles en Cuba. Incluso durante la administración de Biden, cuando Joe Biden no tenía ningún contacto con Vladimir Putin, existían canales secretos. La CIA participó claramente en el canal secreto entre Naryshkin y ¿quién era el director de la CIA bajo Biden? Burns, quizá.
William Burns. William Burns. Pero, ¿podría la CIA, ya sabes, la CIA tiene memoria muscular en ese sentido? Entonces, ¿podría Radcliffe ser un canal alternativo? Si lo es, nadie está hablando de ello, lo cual a veces es bueno. Pero el problema es que puedes tener el canal, es como la IA, ¿sabes? Puedes tener IA, pero si todo lo que haces es alimentarla con basura, la IA va a escupir basura. Quiero decir, así es como funciona. ¿Qué está entrando en ese canal alternativo? ¿Quién está asesorando al presidente? ¿Y cómo se le está transmitiendo al presidente la información que vuelve? Obviamente, esto sería un canal alternativo, fuera del ámbito normal del director de inteligencia nacional, así que no se está teniendo en cuenta en el proceso del presidente. Sí, parece que ha pasado algo con Scott. Ahí está, has vuelto. You're back. Go ahead. Adelante. El FBI no me ha bloqueado del todo esta vez, pero les daremos un minuto. La cuestión es, ¿qué filtro hay? Los rusos... Bueno, ya sabes, Donald Trump dijo algo el otro día que me dejó sorprendido. Dijo, estamos en negociaciones con los rusos sobre control de armas. Pero todos los rusos con los que he hablado dicen que no hay nada en marcha, nada. Entonces, ¿hay un canal secreto donde se susurra algo? Y luego, ¿quién los respalda? Rada control de armas, equip de habilidades es aparecido. Hermano, disuelti. Ya existe una universidad de un trusor, Switzvim do Notha. La responsabilidad del control de armamentos se ha fusionado en departamentos del Departamento de Estado que también se ocupan de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Así que ya no existe un grupo dedicado exclusivamente a ello. 1.300 profesionales del Departamento de Estado fueron despedidos el 11 de julio de este año. Eran las personas que se encargaban del control de armamentos. Los especialistas en Rusia y otros ya no están. Entonces, ¿quién está haciendo el trabajo? Y ahí está el peligro, algo que he estado diciendo todo el tiempo. El peligro es que si no tienes un equipo de personas que pueda contactar con sus homólogos en Rusia, el vacío de información que se crea, ya sabes, abre la puerta a los rusos. Ahora, en lugar de saber lo que está haciendo Estados Unidos, tienen que especular. Y cuando empiezas a especular, tienes que pensar en los peores escenarios posibles. Así que tienes que prepararte para los peores escenarios. Y esa es la dirección política que tomas, la cual debería ser la última dirección política que cualquiera en Estados Unidos querría que Rusia siguiera. La administración Trump está pagando el precio por este ególatra narcisista que quiere dirigir la presidencia como un culto a la personalidad, en lugar de como el jefe ejecutivo de una rama ejecutiva del gobierno, que cuenta con una burocracia, una infraestructura y una metodología establecidas para elaborar, supervisar e implementar políticas. Eso se ha ido por la ventana ahora mismo. Esto es, literalmente, la definición de caos. Scott, por lo que entiendo de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia en relación con el conflicto en Ucrania, cada vez que alguien habla sobre la situación en Ucrania, o de alguna manera sobre Donald Trump, cada vez que él aparece dice algo nuevo, o repite el mismo tipo de retórica. Pero realmente no podemos saber, por parte de Estados Unidos, qué está pasando entre Estados Unidos y Rusia. Cuando Rusia se pronuncia y Putin dice que se trata de un asunto serio, eso significa algo, creo yo, para nosotros. No van a entrar en pánico fácilmente. Cuando dicen algo, lo dicen en serio. Eso es problemático, en mi opinión. Muestra lo frágil que es la comunicación entre ambos países. Sí, en primer lugar, no hay pánico en Rusia. Ninguno, en absoluto. Simplemente están haciendo negocios como consideran adecuado. Los rusos se toman los tratados muy en serio, y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares es un documento fundamental para el control de armas. Es algo muy serio si una de las partes está hablando.
Yeah. Sí, te hemos perdido, Scott. ¿Me oyes? Sí, has vuelto. Sí, sí. Yeah. It's a serious thing if one side is talking in a way. Sí, es algo serio si una de las partes habla de una manera que podría interpretarse como un alejamiento del tratado. Así que, por supuesto, los rusos se lo están tomando muy en serio. Pero ya sabes, los rusos hicieron recientemente un comentario desde el Kremlin al que creo que todos los estadounidenses deberían prestar atención. Creo que fue Dmitry Peskov quien dijo que en el pasado los rusos intentaban conseguir una reunión con Trump, o esperaban con interés una, y pensaban que la propia reunión podría ser una vía para lograr algo. Pero ahora dicen que no hay necesidad de una reunión con Trump, porque no tiene sentido tener una reunión cuando Estados Unidos no es capaz de poner nada sobre la mesa. Y así se ha invertido el guión. Antes era Rusia la que tenía que poner algo sobre la mesa. Ya sabes, Rusia era la que decía, estamos esperando la propuesta rusa, y cosas por el estilo. Ahora son los rusos los que dicen, ya tienes nuestra propuesta, no va a cambiar. Y a menos que estés dispuesto a poner algo sobre la mesa que haga avanzar nuestra propuesta, no hay motivo para hablar. Eso también ha cambiado. Cuando hablamos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, hay que entender lo siguiente. Rusia en un camino irreversible con Ucrania. No habrá forma de detenerla. No habrá marcha atrás. Seguirán por este camino hasta lograr el resultado que desean. Y ese resultado se ha explicado con gran detalle, no solo a Ucrania, sino también a Estados Unidos e indirectamente a Europa. No hay sorpresas aquí. Todo el mundo sabe lo que Rusia espera que ocurra antes de poder hablar de, ya sabes, el cese de las hostilidades, un alto el fuego y demás. Creo que lo que estamos viendo es que la administración Trump entiende esta realidad y también entiende que no puede expresar abiertamente una política que adopte ese resultado ruso. Así que se están lavando las manos respecto a Ucrania, trasladando la carga a Europa. Y esa es la posición estadounidense sobre Ucrania en este momento. Así que ya sabes, aquí no hay sorpresas. Esta guerra, por desgracia, va a terminar a la antigua usanza. Los rusos van a matar a todos los ucranianos que haya hasta que los ucranianos dejen de luchar. No habrá un acuerdo negociado, habrá una rendición incondicional. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sé. Los rusos no han puesto un calendario, pero la idea de que esta guerra pueda detenerse y haya una paz negociada está descartada. Rusia está decidida a ganar esta guerra. Siempre lo ha estado, pero en el pasado estaba dispuesta a dejar que la diplomacia interviniera y acelerara parte del proceso mediante la negociación. Pero ahora parece que Ucrania es incapaz de hacerlo y que Europa y Estados Unidos no están dispuestos a hacerlo. Así que Rusia impondrá la cuestión en el campo de batalla. Ya sabes, todos esos entusiastas pro-ucranianos que hay por ahí, podéis leer lo que queráis. Prokofiev está cayendo, los ucranianos están muriendo, Kupiansk va a caer, y podríamos seguir y seguir. La guerra va a terminar a favor de Rusia, y lo único que va a cambiar, además de las pérdidas territoriales, es el recuento de muertos, y van a morir muchos más ucranianos que rusos. Esa es la realidad más dura que existe. No sé si Donald Trump sabe lo que está ocurriendo en Pokrovsk, Scott. ¿Crees que la información que recibe sigue viniendo de la inteligencia ucraniana, de la inteligencia británica, o tienen algún tipo de sistema interno en Ucrania para seguir lo que pasa allí? Lo interesante es que algo más salió de la reunión con los rusos de ayer. Al parecer, los rusos estaban proporcionando a Trump un informe diario sobre cuál era realmente la línea del frente. Dijeron, le estábamos dando a Trump la línea del frente real para que pudiera compararla y contrastarla con las mentiras que recibía de Ucrania. Y ahora han dicho, hemos dejado de hacerlo. Ya no nos importa, porque no tiene sentido. Estados Unidos no está a la altura de la realidad. Exacto. Hubo un tiempo en que se le dijo a Estados Unidos que dejara de recopilar información sobre el orden de batalla ucraniano, es decir, que dejara de seguir la línea del frente,
porque los datos que estábamos recopilando y que nuestros analistas estaban evaluando nos daban, sí. Yeah. No te oímos, Scott. Yeah. Gave us a result that was different from Nos dio un resultado diferente del que los ucranianos nos estaban vendiendo. Así que se nos dijo que aceptáramos la versión ucraniana de los hechos, y eso fue lo que se informó y se difundió. Somos perfectamente capaces de conocer la verdad. Tenemos capacidades de inteligencia que pueden determinarla, pero también somos perfectamente capaces de manipular los datos. Sabes, hubo un famoso analista de inteligencia en Vietnam, creo que su apellido era Adams, Sam Adams, y hablaba de cómo la CIA y el Pentágono manipularon las cifras de bajas enemigas, exagerándolas enormemente para que pareciera que los norvietnamitas y el Viet Cong no podían mantener la lucha. Cuando la verdad era conocida por personas como Adams y otros que realizaban las evaluaciones, ya sabes, podemos mentir todo el tiempo. Somos muy capaces de mentir. Pero las mentiras que decimos, en realidad, se basan en la verdad. Por ejemplo, sabíamos, te lo puedo garantizar, que la CIA sabía que no había armas de destrucción masiva en Irak. Lo sabían porque yo lo sabía, y se lo dije. Pero les ordenaron manipular los informes, y así lo hicieron. Y puedo garantizarte que hay analistas de inteligencia en Estados Unidos que conocen la verdad sobre lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, pero no se les permite decir la verdad. Tienen que manipular los informes. Sabes, los analistas junior tienen acceso a los datos en bruto y los evalúan, pero cuando preparan los informes, los envían a la dirección intermedia, a la que la alta dirección ha indicado que hay ciertos enfoques y matices, etcétera, que deben tenerse en cuenta. Así que, la dirección intermedia empieza a manipular los datos. Los devuelve para que se reescriban, se revisen o simplemente rechaza el informe y lo deja como una nota a pie de página. Se va ajustando hasta que llega a la cúpula. Y entonces el trabajo de los altos cargos es hacer feliz al consumidor, hacer feliz al presidente. El presidente quiere creer que los ucranianos están ganando. Así que aquí tiene, señor presidente, los ucranianos están ganando. Mr. President, the Ukrainians are winning. El presidente dice, bien, están ganando, así que ahora podemos hacer esto, aquello y lo otro. Lamentablemente, así es como estamos hoy en el ámbito de la inteligencia. Volviendo a Tulsi Gabbard, es su trabajo detener esas tonterías, pero la han apartado. John Ratcliffe, por desgracia, ha demostrado ser un mentiroso absoluto y un manipulador de información de inteligencia. Te daré un breve ejemplo. Si retrocedes al asunto de Russiagate en 2016, Ratcliffe sabía que Tulsi Gabbard se estaba preparando para publicar un informe, así que se le adelantó con su propio resumen rápido de 5 páginas sobre los procesos implicados en la elaboración del análisis de la comunidad de inteligencia de 2016, que más tarde se publicó en 2017. Su versión no clasificada se volvió muy controvertida y mintió descaradamente sobre los procesos, quién participó, los calendarios y demás. Y luego, ya sabes, ves a Tulsi. Tulsi publica su informe, y creo que pilló a Ratcliffe por sorpresa, porque desclasificó cosas que, como alguien que solía trabajar en el sector, realmente no deberían haberse desclasificado. Quiero decir, reveló muchísimo, pero al desclasificarlo, eliminó cualquier posibilidad de que personas como Ratcliffe y otros blanquearan políticamente el suceso. Mostró que todo en su memorando era una mentira descarada. ¿Por qué hizo esto? Porque la persona responsable de la evaluación de la comunidad de inteligencia era la misma que informaba al presidente Trump. Era una funcionaria de la CIA, informaba al presidente, y una vez que Tulsi Gabbard hizo pública su revelación, esta persona fue despedida. Se le revocó la autorización de seguridad por causa justificada. Pero Ratcliffe la estaba encubriendo. Esa es la realidad del mundo de la inteligencia. No están ahí para decir la verdad. Están ahí para proteger a quienes mienten. Scott,
Scott, ¿recuerdas que durante la administración de Biden, si querías saber cuál era la política oficial, teníamos que escuchar a Anthony Blinken y a Jake Sullivan? Estos dos cargos están de algún modo fusionados en la administración de Trump, y ambos están representados por Marco Rubio. Es el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Pero no habla mucho. No lo escuchamos lo suficiente como para entender cuál es la política oficial. Y cada vez que Donald Trump sale y dice algo es una especie de reacción bipolar. Va de un extremo al otro. No se ve ningún tipo de equilibrio en sus comentarios. ¿A quién hay que creer? ¿A quién? Sabes, tenemos que escuchar a alguien dentro de la administración para entender qué está pasando con la política exterior de Estados Unidos, con la política oficial de Estados Unidos. ¿Quién es esa persona para ti? Donald Trump. El culto a la personalidad, quiero decir. The cult of personality. I mean, the other person you hear more than anybody right now is Scott Bessent. La otra persona de la que más se oye hablar ahora mismo es Scott Bess, el secretario del Tesoro. Está muy presente en los medios. De quien no se oye nada es de Marco Rubio. Está en silencio. Y hay una razón para ello. Marco Rubio es un competidor político de Donald Trump. Y Trump lo sabe, es decir, no eligió a Marco Rubio porque le caiga bien. Lo eligió porque recibió $100 millones de, ya sabes, Miriam Adelson, que al parecer decidió que Israel es más importante para ella que Estados Unidos. Y Donald Trump lo reconoce. Aún así, aceptó $100 millones de una conocida agente de Israel. Su marido quería que Marco Rubio fuera vicepresidente y por tanto el siguiente en la línea de sucesión. Pero Trump dijo, me niego, eso no va a pasar. Así que la siguiente mejor opción fue secretario de Estado, que también es un trampolín conocido para ser candidato a la presidencia. Hillary Clinton lo utilizó así, como es bien sabido. Hillary Clinton famously used it as such. And so Es no te oímos, Scott, otra vez. Sí, que me oyes. Sí, has vuelto. Can you hear me? Yeah, you're back. You're okay, back. yep. And so, Rubio got this, but Has vuelto. Así que Rubio consiguió esto, pero Rubio desprecia a Donald Trump. Lo desprecia abiertamente. Ni siquiera puede disimularlo. Mira las fotografías de varias reuniones y la actitud de Rubio mientras Trump habla. Rostro impasible, mirada fija, nada contento con lo que oye, porque sabe que es un actor. Su trabajo es actuar. Y ya sabes, no puedo imaginar lo frustrante que debe de ser para Marco Rubio. No siento ninguna simpatía por ese tipo. No me gusta en absoluto. Pero ya sabes, tiene un trabajo y no le permiten hacerlo. Creo que Trump le da cierto margen. I think Trump gives him certain latitude. I think Marco Rubio's ego is being massaged. Creo que el ego de Marco Rubio está siendo alimentado por la cartera de Venezuela, que parece estar gestionando tanto como secretario de Estado como asesor de seguridad nacional. Pero incluso ahí va a descubrir que, ya sabes, es Pinocho, es un títere, y Donald Trump es su titiritero. Y Pinocho no puede hacer nada que el titiritero no quiera que haga. Sabes, ahora mismo quien está hablando es Scott Bess, porque Trump ha puesto mucho énfasis en la economía y en estos temas dentro de su política exterior. Y Bess está expresando adecuadamente lo que Trump quiere. En cuanto algo se vuelva controvertido, Bess será retirado del escenario y Trump ocupará el centro de atención. Pulled off the stage and Trump will take center stage. This is the Donald Trump show. Este es el espectáculo de Donald Trump, y la única estrella del espectáculo es Donald Trump. No habrá competencia. A nadie se le permitirá brillar más que Donald Trump. Y, ya sabes, de nuevo, la gente inteligente entiende que el presidente es el presidente, y todo el mérito recae en el presidente. Así es como siempre debería funcionar. Pero los presidentes suelen ser lo bastante inteligentes como para saber que deben tener personas competentes, un personal competente, y que el mérito debe ir a quien le corresponde. Quiero decir, si un secretario de Estado tiene éxito, debería ser reconocido por ese éxito. Nadie tiene permitido tener éxito excepto Donald Trump. Eso es todo. Nobody's allowed to succeed except Donald Trump. That's it. Scott, here is what the Russian defense minister said Scott, that the United States esto es lo que dijo el ministro de Defensa ruso. Estados Unidos está desarrollando actualmente un misil balístico intercontinental con un alcance de 13.000 kilómetros,
capaz de portar ojivas nucleares. Do you feel that we are ¿Crees que el control de armas está desapareciendo? ¿Cómo ves este tipo de avances en misiles? Vemos que Rusia y Estados Unidos lo están haciendo. Estoy seguro de que China lo está haciendo. Irán lo está haciendo. Pero ¿cuál es el límite para este tipo de actividades en lo que respecta al control de armas? when it comes to the arms control? There's no limit if there's no arms control. No hay límites si no hay control de armas. El 5 de febrero del próximo año expira el último tratado vigente de control de armas nucleares estratégicas, y no hay nada que lo sustituya. Vladimir Putin ha hablado de una moratoria voluntaria de un año sobre los límites, es decir, el número de armas nucleares desplegadas, 1.550 por cada parte. Pero también ha dicho que esto depende de que Estados Unidos no haga nada precipitado que altere el equilibrio estratégico. Y todo lo que Donald Trump es capaz de hacer son cosas que cambian ese equilibrio estratégico. Mencionaste antes el Dark Eagle. Si el Dark Eagle se despliega realmente en Europa, eso será muy problemático para los rusos. ¿Y qué hay del Golden Dome, el hipotético campo de defensa antimisiles que Trump quiere establecer? Sabes, Biosov ha hablado sobre un nuevo ICBM, el programa de misiles Sentinel. También mencionó un nuevo submarino, creo que de la clase Dreadnought. No estoy seguro, podría ser para reemplazar la clase Ohio, un nuevo bombardero, el B-21, y la modernización del B-52 del modelo H-Aljota. Todo eso está ocurriendo. Pero de nuevo, vayamos a la realidad. El programa de misiles Sentinel está completamente paralizado porque es demasiado caro, y el Congreso lo ha bloqueado por ahora, mientras las distintas empresas implicadas vuelven a examinar sus propuestas. Pensaban que podrían construir un misil que encajara en los silos existentes de los Minutemen, y no pueden. Eso significa que además del misil, tienen que reconstruir todos los silos nuevos, y ahora el coste ha alcanzado los billones de dólares. Así que en su lugar estamos modernizando el Minuteman III, o mejor dicho, lo siento, estamos ampliando la vida útil del Minuteman III mediante el programa de extensión de vida operativa. Pero el Minuteman III lleva mucho tiempo en servicio, y muchas de las fábricas que solían producir componentes para él ya no lo hacen. Ya no hay nadie que pueda fabricar esas piezas. Por lo tanto, para mantener el Minuteman III en funcionamiento, tendremos que reducir el número de misiles, porque tendremos que canibalizar algunos para mantener operativos los demás. Así que estamos considerando que los 450 misiles probablemente se reduzcan a unos 300. Ya sabes, esa es la realidad en el submarino. Quiero decir, sí, tenemos en mente un programa de submarinos, pero fíjate en el submarino de ataque de la clase Virginia. Se supone que debemos producir 2,5 al año para cumplir los requisitos, pero en realidad estamos produciendo alrededor de 1,7 al año, lo que significa que vamos con retraso. No tenemos, ya sabes, astilleros que estén simplemente parados. Entonces, ¿dónde vamos a producir este nuevo submarino? ¿Y a qué coste? Va a dispararse. El B-52H es el bombardero estratégico actual, y estamos hablando de actualizarlo al nuevo estándar HOTE, incorporar nueva electrónica, aviónica, nuevos motores, todo junto. Pero el coste de hacer esto es prohibitivamente alto, tan alto de hecho que están diciendo, bueno, deberíamos simplemente construir más bombarderos B-21 Raider. Pero, de nuevo, ¿construir más con qué? No tenemos una capacidad de producción ilimitada. ¿Cuándo ocurrirá esto? La realidad es que Estados Unidos está muy por detrás de Rusia en cuanto a la modernización de nuestra fuerza de disuasión nuclear estratégica. Los rusos disponen hoy de toda una gama de opciones, desde el misil Sarmat, que según Putin está entrando en servicio de combate de forma experimental, pero que entrará en servicio de combate completo en algún momento del futuro. El Oreshnik, que es un misil de alcance intermedio, ya está en producción en serie y ha entrado en servicio. La ojiva maniobrable hipersónica Avangard está desplegada en varios tipos de misiles.
Tienen el nuevo misil avanzado JARS, una versión mejorada del ICBM JARS, tanto móvil como basado en silo, con nuevas configuraciones de ojivas. Tienen el Burevestnik, que probaron recientemente, un misil de crucero de propulsión nuclear. Tienen el Poseidón, un dron submarino de propulsión nuclear. También cuentan con una nueva clase de submarinos rusos de misiles balísticos. Los rusos van por delante de nosotros porque han realizado las inversiones necesarias para alcanzar esta capacidad. Lo que los rusos han hecho con éxito es desarrollar una idea, un diseño, y luego dejarlo en reserva, mantenerlo en suspenso hasta que llegue el momento de cancelarlo por completo o de sacarlo adelante. Eso cuesta dinero. En Estados Unidos no hacemos eso. Nuestra industria de defensa no se centra en lo que es mejor para la defensa de América. Se centra en lo que es mejor para el accionista, para el consejo de administración. Así que todo se hace pensando en el resultado final. ¿Cuánto dinero pueden sacar del contribuyente estadounidense? Como resultado, obtenemos armas que son muy caras, tardan mucho en construirse y no son muy buenas, mientras que los rusos obtienen armas que son muy buenas, no tan caras y que pueden fabricarse en un periodo de tiempo relativamente corto. Mencionaste la cúpula dorada. Belousov, el ministro de Defensa ruso, dijo que la cúpula dorada contempla tanto la interceptación como la destrucción previa al lanzamiento de misiles rusos y chinos. Se trata de ataques preventivos, básicamente de golpear a Rusia y China antes de que lancen sus misiles. ¿Es así? No creo que se trate de un ataque nuclear preventivo. Creo que lo que tenemos son algunos drones diseñados para operar sobre las zonas donde podrían producirse lanzamientos, equipados con misiles capaces de interceptar en la fase de lanzamiento. Cuando un misil emerge de su silo, los drones dispararían un arma para derribarlo. Queremos alcanzarlos allí, luego en pleno vuelo y de nuevo en la reentrada. Queremos atacar sus sistemas en todas las fases, pero no es un ataque nuclear preventivo. Se trata de impulsar ciertas capacidades de drones que patrullan cerca de esas zonas, y cuando se lanza un misil, disparan un interceptor. El otro punto, Scott, lo que dijo Putin durante la reunión, hablaba sobre la unidad nacional en Rusia, los provocadores extranjeros y los pseudocentros nacionales en el extranjero que intentan manipular a Rusia desde fuera. Ya sabes, en Rusia viven diversas etnias, eso lo sabemos. Y cada vez que hablo con Paul Craig Roberts, él dice que Rusia, China e Irán no tienen otra opción que unirse y formar algún tipo de asociación o alianza en respuesta a lo que está ocurriendo en la región. Porque tenemos que aceptar que Asia Central y el Cáucaso se están convirtiendo en cuestiones importantes tanto para Irán como para Rusia. ¿Cómo ves la naturaleza de lo que está sucediendo, teniendo en cuenta estas preocupaciones del presidente ruso sobre cómo las cosas pueden ser manipuladas desde el exterior? ¿Y cómo está eso acercando a estos países? Bueno, creo que estamos hablando de dos cosas distintas que quizá no estén relacionadas. Creo que el presidente ruso está describiendo una realidad que implica a personas como Mikhail Chodorkovsky, el antiguo oligarca energético que fue arrestado y encarcelado por Putin, luego liberado y autorizado a ir a Londres con miles de millones de sus dólares. Está financiando activamente a emigrados rusos en Londres y en otros lugares, creando una red que intenta volver a penetrar en Rusia a través de los círculos empresariales. ¿Sabes? Antes de que Rusia fuera sancionada en 2022, un porcentaje significativo de la gente en Moscú tenía simpatías pro-occidentales debido a esas conexiones empresariales con Occidente. Y consideraban que la conectividad con Occidente era esencial para el futuro de Rusia. Ahora, muchas de esas personas huyeron tras la invasión y muchas otras simplemente quedaron inactivas.
Vimos, ya sabes, el destino de Navalny, que fue uno de los que recibieron financiación de esa manera. No son muy eficaces, pero sí representan un problema persistente, y el presidente ruso ha decidido señalarlos. Creo que es porque están empezando a influir en la opinión pública, no en Rusia, sino fuera de Rusia. Tu buen amigo Gilbert Doctorow es una de las personas que han caído en esa sarta de tonterías. Pura, simple y totalmente sin filtrar. La idea de que existe en la Rusia actual una clase de personas que trabajan activamente en oposición a Vladimir Putin. Simplemente no está ocurriendo. ¿Hay personas que están insatisfechas con ciertas políticas? Por supuesto que las hay, pero ¿están politizando esto hasta el punto de representar una amenaza para la presidencia? En absoluto. Sin embargo, cuando existe esa percepción desde fuera, influye en las opciones de política de las personas con las que Rusia necesita trabajar para resolver problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde existe un estamento que lleva tiempo centrado en el cambio de régimen en Rusia, solo para encontrarse con la realidad de que eso no va a suceder mientras Putin esté sano y en control de sus facultades, de repente empieza a surgir esta nueva idea, y la gente dice, espera un momento, quizá podamos hacerlo. Y eso modifica las opciones de política. Recuerda que Putin esperaba que Trump fuera más receptivo a una vía hacia la paz y la normalización de las relaciones. Y ahora los rusos tienen que aceptar la realidad de que Trump no era el hombre que pensaban que era, que no puede cumplir con lo que esperaban que pudiera cumplir. Así que tienen que considerar un espectro más amplio de factores de política. Uno de ellos es, por supuesto, lo que está ocurriendo para moldear las percepciones en el extranjero sobre Rusia. Él lo está señalando. Pero eso no es una señal de pánico por parte de Rusia. Es simplemente una señal de realidad, que esto está ocurriendo y que deben estar preparados para afrontarlo. No se trata de una oposición interna en Rusia que se esté levantando, sino de las percepciones de Rusia en el extranjero. Y ahora entramos en todo el asunto de la propaganda y la contrapropaganda. Así que ya sabes, puede que Rusia, nuestro equipo, reciba la instrucción de hacer un mejor trabajo vendiendo la realidad rusa a una audiencia internacional de lo que han hecho hasta ahora. ¿Quién sabe? Quiero decir, es una prerrogativa de la política rusa. Pero creo que eso es lo que está ocurriendo. Hablando de China, Rusia e Irán aprendiendo a trabajar juntos más estrechamente, esto es inevitable en un mundo en el que Estados Unidos sanciona y castiga a las naciones simplemente por existir. Esas naciones que son castigadas tenderán a acercarse entre sí. Y si observas la geografía de esos tres países, tiene sentido. Son como líneas interiores de comunicación. Rusia, Irán, China. Ahora estamos hablando de Asia Central, el Cáucaso. Estás viendo un mapa geopolítico que se define por sí mismo. Y creo que los rusos, los iraníes y los chinos van a estrechar más su colaboración, no solo en política económica, sino también en política de seguridad, política exterior y política de desarrollo, trabajando juntos para asegurarse de que su mapa estratégico, la parte del mundo en la que viven, esté completamente integrado, operando de algún modo con líneas interiores. No van a quedar a merced de la necesidad de transportar cosas por mar, donde podrían ser interceptadas por la Marina estadounidense o por bloqueos. Podrían ver denegado su acceso al Canal de Suez y así sucesivamente. Ahora se habla de una línea ferroviaria desde San Petersburgo hasta Bandar Abbas, una línea ferroviaria desde el oeste de China directamente hasta Teherán. Y creo que esto es simplemente el estado natural de las cosas. Pero pienso que no necesariamente está vinculado a una de las dos cuestiones. Scott, Venezuela, let's talk about what's going on in Venezuela. Scott, Venezuela. Hablemos de lo que está ocurriendo allí. ¿Crees que cada vez que Donald Trump dice, no va a pasar nada, no vamos a atacar a Venezuela, en realidad significa que nos estamos acercando a un ataque estadounidense contra Venezuela? Porque fue el mismo caso con Irán. Cada vez que decía, no lo haremos, estamos negociando,
estamos avanzando con Irán. Entonces, ¿crees que si atacan Venezuela, será como el ataque a Irán, con drones, algo interno, participación de la CIA, o harán algo parecido a lo que hicieron en Siria? Capturar la infraestructura petrolera, los principales recursos del país, y luego presionar al gobierno. O quizá, una tercera opción sería un ataque a las instalaciones militares, las bases militares en Venezuela, y luego, no sé, algún tipo de operación de decapitación junto con eso. ¿Qué opinas al respecto? I think we have to filter everything through. Creo que tenemos que filtrar todo a través de la realidad de la política interna estadounidense. Los republicanos salieron muy mal parados en las elecciones recientes, y los republicanos MAGA tienen que dar un paso atrás y preguntarse qué ha pasado y por qué ha pasado. ¿Qué no estamos haciendo bien en términos de comunicación? Me parece que el peor curso de acción posible sería involucrar a Estados Unidos en una guerra terrestre en Venezuela que se prolongue y traiga bolsas con cadáveres de vuelta a casa. No hay ningún escenario que pueda aplicarse hoy que resuelva el problema venezolano por completo antes de las elecciones de mitad de mandato. La realidad es que todas las opciones que acabas de mencionar probablemente implican la muerte de estadounidenses. Y en el periodo previo a las elecciones de mitad de mandato, que no creo que vayan bien para la administración Trump, creo que veremos mucho discurso y ataques periféricos continuos como los de los barcos. Peripheral attacks like the boats. The CIA will continue to put pressure on Maduro. La CIA seguirá ejerciendo presión sobre Maduro. Si ocurre algo que abra una ventana de oportunidad para un cambio de régimen, quizá actúen. Pero me sorprendería que Trump emprendiera una acción militar directa para derrocar a Maduro, porque eso requeriría reprimir a las fuerzas militares venezolanas, que se sabe son leales a él. También implicaría tomar el control de infraestructuras críticas, incluidos los campos petrolíferos y la eliminación física de Maduro, ya sea matándolo o capturándolo. Esa es la realidad. Y todo eso requeriría muchas tropas y, casi con certeza, una presencia prolongada sobre el terreno en Venezuela, un país con un potencial real de resistencia abiertamente hostil. Para un presidente que hizo campaña con una plataforma de paz, me cuesta imaginar que intente ganar las elecciones de mitad de mandato vendiendo al pueblo estadounidense una guerra de elección en Venezuela. ¿Crees que Venezuela está recibiendo ayuda de Rusia, Irán y China? Y en caso afirmativo, ¿hasta qué punto están implicados en ayudar a Venezuela? Creo que sí. Creo que vemos pruebas de ello. No lo sé. Ya sabes, hemos oído a algunas personas en la Duma rusa hablar sobre que Rusia podría enviar equipo a Venezuela. No lo creo. Quiero decir, si quieres garantizar que Estados Unidos inunde Ucrania con misiles Tomahawk, adelante y despliega ese tipo de sistema en Venezuela. Es un sistema estratégico, por cierto. No vas a darle a Venezuela esa capacidad, pero sí veo capacidad antibuque, capacidad antiaérea, quizá algo de asistencia en entrenamiento. Creo que hay coordinación, pero la realidad es que Venezuela está muy lejos de cualquiera de esos países. Y una vez que empiece una guerra, Venezuela quedaría aislada. Así que no podrías mantener una línea de suministro activa, de armas y demás. Lo mejor para ellos probablemente sea reforzar las defensas de Venezuela allí donde hay algunas debilidades. Pero para buscar un desenlace no violento en todo esto, utiliza la diplomacia a tu favor. Y ya sabes, ahora hay una oportunidad debido a la realidad de la política interna estadounidense. De nuevo, no puedo garantizar lo que Donald Trump vaya a hacer. Quizá mañana se despierte y diga, lancen los barcos. Pero creo que, si va a atacar a Venezuela, tiene que hacerlo muy pronto y de manera muy decisiva para poder presentar una victoria al pueblo estadounidense antes del verano de 2026. De lo contrario, si se ve atrapado en un atolladero en el que los féretros regresan a casa y no hay una victoria clara, esto no le irá bien en las urnas en noviembre. Y entonces, su presidencia habrá terminado. Sí,
Le quedarán 2 años más, pero estará luchando contra un proceso de destitución impulsado por un Congreso controlado por los demócratas. Así que creo que hay que tener en cuenta la política interna en cualquier debate sobre un posible conflicto con Venezuela. Before wrapping up, Scott, just to finalize the Antes de terminar, Scott, solo para finalizar esta conversación, al observar la situación con Venezuela, esa es una señal para que entendamos que el objetivo principal, la meta principal del establishment en Estados Unidos es la confrontación con Rusia y China a largo plazo. Porque aparte de eso, no entiendo por qué la administración Trump necesitaría llegar tan lejos en el caso de Venezuela, tomando medidas y quizá atacando a Venezuela, a menos que quiera algo grande y busque enfrentarse a Rusia y China a largo plazo, lo cual no es una señal positiva ni buena para ninguno de nosotros. Creo que Venezuela se puede reducir a una sola cosa: Marco Rubio. Este es el proyecto personal de Marco Rubio. Y creo que para mantener a Marco Rubio, ya sabes, como secretario de Estado, bueno, Marco Rubio no va a dejar que Donald Trump le pase por encima en todo. Se puede ver la insatisfacción en su rostro cuando está sentado en la sala mientras hablan de Rusia y Ucrania. Simplemente no está contento. Creo que verías una insatisfacción similar con respecto a Oriente Medio. ¿Cómo mantienes a Rubio en su puesto? Venezuela. Y creo que eso es lo que está ocurriendo aquí. Este es el proyecto personal de Marco Rubio. Y creo que de eso se trata. No creo que debas interpretar nada más allá de eso. Rubio siempre lo ha presentado como algo anti-ruso, anti-chino, anti-Hezbollah, anti-cubano, pero en realidad siempre ha sido Marco Rubio, aprovechando su origen cubano, para hablar de oponerse, ya sabes, a naciones que operan fuera de la esfera de control de Estados Unidos. Y creo que eso es lo que está ocurriendo aquí. No interpretaría nada más amplio. Creo que este es un proyecto que Donald Trump le ha dado a Marco Rubio para mantenerlo en el juego. Muchas gracias, Scott, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Gracias por invitarme. Y gracias, Sabi. Oye, nos dejaron ir sin cortar el internet, así que eso es un punto a favor. Sí. Gracias, Scott. Nos vemos. Adiós. Gracias, adiós.